Gracias, Señor, por esta noche. Te agradecemos, Señor, el privilegio de estar acá. Este grupo de tus hijos, Señor, deseando saber un poco más de tu palabra. Oriéntanos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escuchar lo que tú dices a través de tu intervención, a través de tus escrituras. Solo te pedimos, Señor, que seamos instrumentos para replicar lo que hemos aprendido con los demás. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Génesis 3. ¿Alguna duda de Génesis 2 antes de pasar al 3? Javier me estaba proponiendo tal vez la otra semana regresar al número 1 para poder tener la grabación de Génesis 1, porque no la logramos, ¿verdad, Javier? No, pastor, tenemos. Lo que faltan son los capítulos de Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Quieren repetir Apocalipsis? No, eso Más lo vamos a poder. Más adelante, al final ya. Al final lo vamos a hacer, o tal vez yo empiece a recuperar todos mis documentos, se los grabo y los empezamos a postear. Pero déjenme hacer algunos trabajos administrativos que tengo pendientes ahorita y ya después entonces voy a empezar a mandarles tal vez cada semana 1 o 2 capítulos de Apocalipsis. Vuelvo a insistir, hermanos, antes de empezar la lectura de la Biblia. Hay un principio esencial de la Biblia. Lo que estamos haciendo es un estudio, una interpretación. La Biblia por sí misma es la palabra de Dios. Nosotros como humanos no llegamos al completo dominio de lo que es realmente conocer su palabra. Pero aquí intentamos. Así que vamos a leer la palabra del Señor y nuestros lectores de siempre. Una del 1 al 6. ¿Cuántas son? 24. Sí. Patricia hermana Patricia, ¿podría hacer el favor de leer del 1 al 6? Ajá. Carolina del 7 al 12. Perdón, hermano. Hermana Marina del 13 al 18. Y hermano Ramón del 18 al 24. ¿Estamos? Vamos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inicia nuestra conversación. Amén. Amén. Dice, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Hermana Marina. Bueno, yo creo que no está. ¿Puedo continuar? Si quiere, siga, hermano. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus peñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos. Siga, hermano, siga. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Antes de que reflexionemos, sería bueno ver el pequeño video del día de hoy. Por favor, hermano Javier. Muchas gracias. La culebra era una de las creaciones. ¿Se han dado cuenta de esto? Que la culebra era una de las creaciones más inteligentes del paraíso. Y Satanás es presentado como la causa de una tentación exitosa en la que Adán desobedeció a Dios. Esa caída de la santidad condujo a un pacto roto, después del cual el hombre estaba condenado al dolor, al trabajo y a la muerte. Las consecuencias del pecado eran inmediatas y universales en el mundo. Las penas que sobrevinieron a Adán y Eva debido a la maldición sobre el mundo fueron universales. Y eso no solamente se aplica para Adán y Eva. Si ustedes se dan cuenta, también se aplican al suelo, la vida vegetal, la vida animal y toda descendencia de Adán y Eva. Lo que había sido muy bueno terminó corrompiéndose. La amistad y la inclinación del hombre a adorar a Dios se convirtieron en destierro y enemistad con el mismo Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados de su hogar y se les impidió regresar por la espada en llamas de los querubines en la puerta del Edén. Eso es en sí el resumen de lo que es del capítulo 3. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios.
La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. ¿Viste? Triste todo lo que perdimos. Fíjense que hay detallitos ahí. Hay muchos detalles. Y yo soy de las personas de los detalles. Versículo 12. Muy bien, hermano Javier. ¿Qué tiene el versículo 12? La mujer que me diste. Por eso dice Bueno, pero versículo 12. Adán tampoco dijo nada. Ella le echa la culpa a la mujer, pero él tampoco dijo no. También accedió. Como Sí, dice, me replicó. como dice Débora, es el primer poco hombre que salió. Que le echó la culpa a la mujer al tiro. Pero fíjense, hay un detallito. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 1, la culebra era un ser hermoso. Sí. ¿Qué estaba haciendo la mujer hablando con la culebra sola? Bueno, pero El podía primer hablar con pecado todos los fue el animales, deseo de... ¿no? Fíjense. Igual que hubiera estado hablando con un león o con un elefante, porque todos los animales estaban alrededor. Fue la culebra la que se le acercó y comenzó a conversar con ella. Dicen que hay un pecado sexual ahí, ¿no? Podría ser una atracción O igual también la culebra estaba checando a ver a qué hora la mujer andaba sola y fue cuando se le acercó. A lo mejor también él ya lo hacía con ese plan en mente de primero convencerla a ella sola para después ella misma convencer a su esposo. Muy buen punto ese, buen punto. Y fíjense que la culebra en sí ya había sido, era un ser, una criatura de las que Dios dijo que eran perfectas. Pero aquí está siendo usada por Satanás. Es parte de la historia que no está contada, ¿no? Pero era más astuta, dice, y era bastante, ¿qué les digo? Bastante admirada o muy bonita. Pero hay una cosa aquí que usted decía, o si no la dijo, que hay que tomarlo en consideración. En ese momento no existía la malicia. No hay que poner este Génesis 3 con nuestra realidad
o la realidad de este mundo, porque ese era un mundo completamente diferente, con una interpretación diferente de la vida, sin malicia, sin pecado, sin nada, y estaban en el paraíso. Ya. Inocente Eva. Ahí más bien quien trajo la malicia fue el enemigo que estaba metido en la serpiente. Ese es el Así que es. traía la malicia. Así es. Pero hay un detalle también ahí en ese mismo versículo, es que por esa misma, ¿qué les digo? Poco conocimiento de la malicia, la culebra pudo sembrar cizaña dentro del corazón puro de Eva y empezar a decir, es que van a ser como Dios. La culebra no está diciéndole a ella que el fruto es demasiado exquisito o algo o de diferente sabor o muy apetecible, sino le está diciendo, ustedes dos van a ser como dioses, como Dios, van a ser igual que Dios, no semejantes, igual que Dios. Entonces, ella empieza a pensar o a decir en cierta manera, hola, nosotros vamos a ser como Dios, vamos a ser tan poderosos como Dios. ¿Será que podría ella ya tener entonces una ambición en ese momento? Si no se conocía. Y hay el pacto ¿con quién fue? Fue con Adán, no fue con Eva. La orden fue con Adán. Con quien Dios habló fue con Adán, no con Eva. Y fue antes de que Eva existiera. Son detallitos que uno va rascando. ¿Alguna otra cosita? Porque yo no quiero hablar mucho, hoy estoy un poco afónico. Una pregunta, pastor, dice que yo tengo una duda. La serpiente era un animal, ¿sí? Creado por Dios. Entonces, no entiendo, ¿fue que Satanás se personificó o Satanás viene siendo una criatura también? De hecho, Satanás es criatura porque fue creada por Dios. Pero con lo que estoy leyendo ahorita, pienso de que él también comió de ese árbol del árbol prohibido y se separó de Dios. Pero desarrolló su conocimiento porque no estaba acá. Pero vuelvo a insistir, eso es lo que yo pienso. Porque fíjense que como se está describiendo aquí a la serpiente, es un animal con conocimiento. Una pregunta, quiere decir que ya había comido del árbol del conocimiento. Ahorita que menciono eso, que probablemente ya Satanás había comido de ese árbol de conocimiento, pues lógico que él también se le descubrieron los ojos y empezó a ver todo lo que no veía antes como ángel. Pero, ¿qué situación estaba el ángel y Dios en ese momento? ¿Por qué pregunto eso? Porque el mismo Satanás podía haberse presentado como Satanás sin utilizar ningún animal y presentarse ante Eva. O se tuvo que meter en un animal para ir como invisible sin que Dios lo viera. Porque se está metiendo ahí como escondido, ¿verdad? Él se estaba escondiendo de Dios, si no se hubiera presentado como el ángel que era. Entonces sería que Dios ya le había prohibido a Satanás estar en ese jardín junto a Adán y Eva. Yo diría que sí, porque fíjese que Dios se movía a través de todo el espacio, o de la tierra prometida, o del paraíso, constantemente.
Y para no ser visto tuvo que usar una criatura que para ellos era afín, sino afín que era conocida. Permítanme que tengo algunos que... Eso me pasa cuando no quiero contestar. O cuando es muy famoso. Ojalá fuera famoso, hermano. Pero bueno, entonces hay cositas que no están dentro de la Biblia que uno trata de suponer y de querer entender las situaciones, pero la serpiente en ese momento fue utilizada por Satanás. Y vuelvo a insistir, era el animal con mayor conocimiento desarrollado dentro del paraíso. Quizás por eso Satanás lo escogió, por ser un animal inteligente. Entonces, probablemente así Eva iba a decir, como esta serpiente es inteligente, voy a escucharle, o tenga razón lo que me está diciendo. A mí me causa curiosidad que Adán tampoco, si él estaba como todos los animales, él les había puesto nombre y todo, ¿qué hacía Adán en ese momento cuando, sí? O sea, no estaba pendiente ni de Eva, ella estaba sola, pero entonces no, como que no deja que todo pase, como que se sienta, juega un lugar pasivo durante toda la escena, o él pudo estar al lado de ella y no dijo nada, o sí, porque si él decía que Dios le había dado el poder de darle nombre a todos los animales, y que hacía hablando con una serpiente, por ejemplo, ¿sí? Pudo haber estado dormido, como cosa rara con el varón. Sí. A lo mejor porque ¿qué hacía hablando con una serpiente? Y miren, lo que les digo no es que no esté en razón bíblica. David, en su primer problema que tuvo como rey, es porque estaba durmiendo y no fue a cumplir con sus tareas. Y muchas personas cayeron por estar vagando. Pero son detallitos que, por ejemplo, dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, de que para mí Eva había caído antes en la desobediencia de comer del árbol, como que ya, perdón lo que voy a decir, ya le había ya le habían lavado el cerebro para simplemente comer, porque ya se quería ser más superior de todos los animales o de toda la creación. Y de hecho lo eran. Sigamos, por favor, que si no yo solo sigo hablando. El 7 yo lo veo muy exagerado, especialmente en la segunda. Bueno, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. O sea, cosieron un montón más y solo querían cubrir su desnudez. No creo que necesitaban muchas hojas para coser. Desde ahí empiezan las exageraciones, ¿no? Pastor, pero es que no sabemos de qué tamaño eran las hojas de la higuera. ¿Qué tal si eran chiquitas? Entonces tenían que coser varias. Ahí no dice. No, pero las hojas de las higueras por lo general son grandes. Bueno, estamos ya hablando de este tiempo. Muy buen punto, hermana. Pero yo me puse a reír con eso. Ya tenían a Adán y Eva. También, sí. Bueno, eso habla para que ustedes despertaran un poco. Exacto. Ahí había chico, mediano, grande. ¿De qué tamaño? ¿Eran más grandes, pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasa si hubieran sido más grandes? ¿El paraíso? No, las personas. Puede ser que hayan sido gigantes, pues. Pero para ser gigantes también los árboles tenían que haber sido grandes. Todo está en
en una relación. Yo quiero llegar a 16. Bueno, vamos por ahí. Vamos para allá. Permítame un momento. Hay una cosa en el 11. Empecemos con el 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese es el 10. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí empieza la humanidad a tener prejuicios. Como que el árbol representa los prejuicios también. Puede ser prejuicios, puede ser ambición, miren, hay que irlo sacando de manzanas, sino estamos hablando ya de prejuicios, ambición, ser igual a Dios en capacidad, los prejuicios que tenían ya por las cosas, pero hay otro tercero, la pérdida de la inocencia, la pérdida también de una buena relación con Dios, y el 12, ¿no? Desde ahí aprendió la humanidad a echarse la culpa mutua y dejó. Claro. Hay una cosita ahí esencial que no se dice, no se lee dentro de la Biblia, pero está implícita. Aquí empieza la humanidad a no tener confianza del otro semejante a él. Se pierde toda la confianza del uno al otro. Interesantes puntos en este capítulo que me dejaron hoy, esta semana, un poco pensativo. Así que no voy a predicar este domingo porque no me dio tiempo. Se me olvidó, Javier, de mandarle el título y todo. Algo que ustedes quieren ampliar, yo les digo esto, pero la mujer que me dice de por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Por qué Adán no dijo: Señor, perdóname, tú me lo dijiste a mí y asumo mi responsabilidad? Pues ahí esa palabra, ahí empezamos también a no hacernos conscientes de lo que hacemos, a no tomar responsabilidades por nuestros actos, desviarlos hacia otra parte, hacia otra persona o hacia otra cosa. A justificarnos. Yo soy bueno, el otro no. Lo que tú creaste ya no era bueno. ¿Alguna otra cosita, hermanas? Yo solo les estoy dando detallitos ahí que voy encontrando. Fíjense, Adán le dijo que la mujer, y la mujer le dijo que la serpiente. Fueron echando la bola. Se echaron la bola. Pero por la serpiente hay un detalle que yo nunca había puesto atención, perdón. Les tenía un video, pero voy a ver si me da tiempo a ponerse. Hay un detalle en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué animal era entonces? Es que se supone que era similar a un hombre, solo que iba amarrado y caminaba como un orangután. Se supone. Tenía patas para caminar. Tenía patas para caminar y manos. Y manos. Y era inteligente. Nada más era larga como un espagueti. No. ¿Era un chimpancé? ¿Era un mono? Era más o menos como un chimpancé. Oh. ¿Dónde dice eso? Hay un libro que se llama... La Biblia no dice. La Biblia no lo dice.
Los judíos tienen libros que se llaman el Génesis de los judíos y hay otro libro que se llama Enoch. Ustedes pueden leer parte de la visión judaica de eso, y ellos explican más o menos cómo son las figuras. Yo no le puedo decir si están en lo correcto o en lo incorrecto, sino son tradiciones que han venido por miles y miles de años. Eso es lo único que les puedo decir. Por eso utilizo la palabra, se supone que eran como orangutanes. Y también varios académicos o estudiosos han dicho que esa era la figura de ellos. ¿Alguna otra cosita? Porque hay muchas cosas aquí. Ilumínenos, ilumínenos. El 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A mí me han dicho que la última parte se refiere a cuando ya están como viéndose la llegada de Cristo, ¿no? Dice, y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, como los padecimientos de Cristo, ¿no? También en la cruz. Pero esa primera parte no la entiendo, pastor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿A qué se refiere ahí? Como... no entiendo. Más creo que, si no estoy más, por favor corríjanme, le está hablando más que todo a Satanás, no en sí a la culebra. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. La mujer es, en los judíos se le llama que toda la línea del árbol genealógico viene de una mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben cómo se llama en términos del Nuevo Testamento? El inicio del Evangelio, de la buena nueva, de la promesa, del nuevo pacto. La promesa de Jesús, sí. La semana pasada les preguntaba dónde está el Evangelio, o no sé si con ustedes o con otro grupo preguntaba, ¿dónde está el Evangelio en este capítulo? Aquí está el Evangelio. O sea, ¿qué es lo que sucederá? O sea, como el pecado, ¿cierto? También dice, no será como el pecado, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, como que ya a partir de ahora, el pecado ya nos separa, ¿no? Ahí pienso yo que se refiere también como al pecado del hombre, de haber desobedecido. Y ya ahí esa enemistad es como que ya... Solo le voy a decir algo, hermana, no fue del hombre, fue de la mujer. Hermanos, humanidad. De la humanidad. Javier, hoy no me apoyó, Javier. Mire que desde ese tiempo empezaron a echar la bola y la bola sigue rodando. ¿Ya vio? Hasta el de hoy no la echan. La siguen echando. Bueno, una de las cosas esenciales aquí es, vuelvo a insistir, el pecado no fue comer la fruta, sino escuchar la voz de otro humano, otra creación, como superior a la voz de Dios. Dios les dijo, todo les es lícito, absolutamente todo. Solo no coman de ese árbol. Y entonces escucharon a otra versión y dijeron, no, es que Dios no quiere que sean como Él. No sé cuál haya sido la relación entre ellos y Dios, pero también ellos dijeron, wow, nosotros queremos ser como dioses también. Ahora, hay una cosa que, perdonen lo que voy a decir, pero me voy a volver un poquito feminista en el número 16. A la mujer le dijo, multiplicaré de gran manera los dolores
de parto, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y se le pasó la mano a Diosito. Disculpe. Se te pasó porque uno aúlla, no nada más son dolores. De verdad que está dura la situación. Bromeando. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan? Sí, completamente. A las que somos mamás, ¿qué opinan de los dolores de parto? Miren, les voy a decir algo. En sí los dolores de parto no son nada a todo lo que debe de pasar una mujer para que un hombre sea hombre algún día. Porque al fin y al cabo las constantes preocupaciones desde que nace un bebé hasta que se casa. Por eso les dije de que iba a ser un poquito feminista en este momento, con el permiso de ustedes. Si alguien le ofende, pues solo tápese los oídos y yo sigo. Pero desde que nace un bebé, que deben de ser unos dolores muy fuertes. Si miren a Messi solo le pegan una patadita y ya está, o Neymar se queda tirado ahí. Ahora un dolor de parto no lo aguantaría. Entonces debe de ser bastante fuerte. Sin embargo, toda la preocupación por el ser humano que ya tienen como hijo o hija es de toda una vida. Ser mamá es ya de por vida. Pero hay una cosa que mi Biblia dice: tu voluntad como mujer será sujeta a tu marido. O sea que hasta ese momento, en teoría, hasta ese momento ellos dos eran iguales entonces. En el paraíso ellos dos eran iguales. Sí. Por eso es que Adán oyó a su esposa. Desde entonces ya no se oye mucho a la esposa, ¿no? Conclusión. A partir de ahí. Se volvieron sordos, sí. No se oye, maestro, lo decía que en mi clase. Pero mire, pastor, entonces otra cosa. Entonces, ¿cómo es que también le achacan mucho a Adán? ¿Por qué no la estaba cuidando? ¿Por qué no la estaba protegiendo? ¿Qué tal si Adán en ese momento tuvo ganas de ir a hacer pipí y le echan la culpa? ¿Por qué no estaba él ahí? Entonces, ponen al hombre como el encargado, pero al mismo tiempo los dos eran iguales. Pero fíjese que voy a seguir en el 17. ¿Qué dice el 17, hermano? No, pastor, el 16, espere. Ahí en mi Biblia dice algo, Biblia de estudio. Por favor, pues. El pasaje no reconoce al hombre derecho alguno sobre la mujer, sino que asigna al esposo la responsabilidad de guiar la relación matrimonial. Somos la misma clase. No asigna derechos sobre la mujer, dice. Y otra cosa que yo le quería preguntar, pastor, porque estábamos estudiando con una amiga que ella tiene mayor conocimiento que yo y me hizo pensar en esto. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Entonces surgió una duda en ese momento cuando estábamos estudiando la palabra multiplicaré, como que le está añadiendo más dolores a lo que ya era normal un parto. ¿Puede ser que ya haya sido madre? Bueno, pero si no había sido madre, podría ser. Aquí estamos contando ya la historia antes en el paraíso, y ya después del paraíso puede ser otra experiencia maternal, ¿no? Pero puede ser que ellos ya tenían experiencia de ver a los animales dar a luz. Pero todo esto, recuerden, Génesis no es un libro como los otros. Génesis es solamente, ¿qué les diría? Como que alguien le contó la historia al otro y así se ha venido. Era más de cuento en cuento. Y entonces faltan algunos detallitos. Pero
Es lo que yo pienso, pero también las traducciones del hebreo, del arameo, se van perdiendo algunas palabras esenciales para poder interpretar esto. Pero en lo que nos toca, sigamos sobre eso. Y lo que decía la hermana Estela, que decía, el hombre escuchó a la mujer porque eran iguales. Así habíamos quedado. Están en el paraíso todavía. Pero Dios, ¿qué le dijo al hombre en el 17? ¿Alguien me ayuda? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Porque oyó a su... ¿Y la tierra qué culpa tiene? Pero luego no había colocado el Señor a Adán primero que reinara sobre todo y era el responsable de todo. Él era el que tenía la responsabilidad sobre todo y pues que allí incluye a la mujer. Amén. Sí, así es. Sí. Ahora, hay un problema con el término Adán. Adán es considerado como humanidad en algunas interpretaciones. Pero Sí. en ese momento solamente existía Adán y Eva, todavía no había Así es. Pero antes de Eva estaba solo Adán, así que estaba hablando solamente con él, o sea, él Con el hombre Adán. ¿Cómo? Sí, Con el hombre Adán. Sí, con el hombre Adán. no había más. Con esa persona, con ese ser. Yo lo que veo aquí, si bien es cierto, el hombre era el administrador, pero ¿qué culpa tenía la tierra de la culebra y de Adán y Eva? Pues porque eso se habían corrompido, también la tierra terminó sufriendo. Pero acuérdense que las consecuencias no es solamente para la persona, es para todo lo que lo rodea a esa persona. O sea, viene la consecuencia, ahí es cuando sale el refrán, ¿por qué por uno pagamos todos? Sí, sí. Pero por uno entra el pecado y por uno también viene la salvación. Correcto. Entonces todo lo que estaba alrededor pues se dañó. Afectó al alrededor. Sí. Ahora tenía que arar la tierra, tenía que trabajarla. Me imagino que antes todo lo tenía puestecito y ahora sí le va a tocar cuidarla. Pero vea cómo se interpreta entonces el 17, pastor, porque dijo, por haber escuchado a tu mujer, entonces maldice la tierra. Entonces le está diciendo realmente, no debiste haber escuchado a tu mujer por el hecho de que cometió pecado o por el hecho nada más de escuchar a la mujer. Bueno, fíjense que aquí aquí empiezan las complicaciones de las doctrinas a inmiscuirse. El hombre es creación, igualmente la mujer. Ellos debieron reconocer la supremacía de Dios. Al que tenían que escuchar era Dios. El señorío de Dios, ¿no? Sí. Y empiezan las doctrinas aquí a salir, ¿no? Lo que yo veo en el 17 es también que el Señor ya había establecido completa responsabilidad de Adán desde antes. Por eso le dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Eso significa que ellos ya habían hablado de que solo le tenía que obedecer a él, a Dios. Y comiste el árbol que te mandé diciendo, o sea, le está diciendo, comiste, yo te dije a ti, no le dije a Eva. Yo te dije cuando estábamos tú y yo solos, ¿no? De que te mandé diciendo, no comerás de él. Y ahí toda la culpa, todo el versículo es una culpa para Adán. Y por eso el Señor lanza una maldición. Maldita será la tierra por tu causa, no dice por la causa de los dos. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
O sea, a partir de ese momento el hombre tiene que arreglárselo. Se acabó el maná. Tiene que cultivar la tierra para sobrevivir. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay algo que aquí nos va a acompañar del versículo 22 en tres fases. Del Génesis, del acercamiento nuevamente del hombre con Dios y con el Apocalipsis. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ese árbol de la vida se manifiesta en Apocalipsis y se manifiesta en la cruz de Jesús, con diferente nombre. Sí, claro. Y coma y viva para siempre. El árbol de la vida es la vida eterna. La vida eterna. Cuando Jesucristo va a la cruz, acerca entonces a la humanidad hacia la vida eterna. Así es. Y esa es la promesa que vamos a encontrar en Apocalipsis 22, si no estoy mal. Perdón, pastor, me devuelvo. El pecado no fue la desobediencia, sino poner a Dios. O sea, el pecado en sí, no tengo confusión, no es de haber desobedecido, que él hubiese oído a la mujer. No es la desobediencia, es poner otro Dios en vez de él. Ese es el pecado. Podríamos considerar así, oponerse a la par de Dios. Okay. Porque no se había comido todavía el fruto. No habían desobedecido en sí, pero ya querían ser igual que Dios. Y en sí no era fruto. No era comerse el fruto, sino. No era comerse el árbol, sino querer ser igual a Dios. Okay. Por eso se dice que el pecado es el pecado de orgullo, el mismo pecado que tenía Satanás. El pecado. Esa palabra la estuve buscando en mi cerebro desde hace rato, gracias. De nada. Gratis. Por esta ocasión. Pero no la escuché, hermana, no la escuché, porque es pecado escuchar a una mujer. Pues. Escucha a la mujer. ¿Ya ves? Ya ves que sí se tiene que escuchar. Acá mi Biblia dice: la mujer pecó por actuar en forma independiente de su marido. ¿Qué? Sí, porque no le consultó. Así es, desdeñando su guía, o sea, de Adán, consejo y protección. El hombre pecó debido a que hizo abandono de su papel de guía y en cambio siguió los deseos de su mujer. En ambos casos, los papeles que Dios había establecido fueron invertidos. Amén. Podría ser. Pero vuelvo a insistir, y lo que dicen las hermanas de hace un rato, ¿y dónde estaba Adán? El que primero entonces pecó fue Adán desde esa perspectiva, y no Eva. Alguien te estaba levantándome el dedo ahí de como San Pedro. Tela. Soy yo, pastor, que no alcanzo a verme en la pantalla. Ahorita que leyó don Ramón esa parte, me hace pensar que entonces el plan original del Señor es que la mujer siempre esté bajo la responsabilidad del hombre. Amén. Que no actúe independientemente del hombre. Amén. Ahora, vea. Pero se malogró. Tanto el hombre sujeto al Señor. Si no, no. Amén. No. Chicas, amén. Amén. Claro, todo es en función matrimonial. Caro, amén. Amén. No, pero voy a esto, pastor. Sigan. Se reflejó exactamente los tiempos que estamos viviendo hoy en día, donde la mujer ya es independiente.
donde todas las que somos separadas tenemos que aprender a ser independientes porque ya no nos toca de otra, ¿verdad? Y llevar una casa, llevar el mantenimiento, llevar los gastos uno sola. Pero, porque lógico, ya no tenemos un hombre junto de nosotras, pero en la sociedad actual donde la mujer que estudia ya es independiente, entonces está todo eso en contra del plan original de Dios. Entonces, quizás por eso este mundo está todo, por decirlo de una manera, patas para arriba, porque el rol del hombre ya ha cambiado mucho, el de la mujer también. Ya la mujer no necesita de un hombre para poder sustentarse, porque ella es una mujer que ya sale de universidad, que ya tiene buenos salarios, que ya puede pagar su propio apartamento, ya no necesita un hombre que la cuide porque alguien la puede matar. O sea, ya la mujer se vale por sí misma, aún madres solteras. Entonces, todo eso va en contra del plan del Señor. Sí, pero es el plan original, hermano. El plan original, sí. Sin pecado. En igualdad. Ok. ¿Sí? Por eso, por todos esos detallitos que usted enuncia, y por ejemplo, el domingo predico sobre la interpretación de los fariseos y Jesús acerca del divorcio, Jesús nos va a decir lo mismo, va a decir, porque fue necesario, hay otras opciones. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Porque por producto del pecado es posible entonces que la mujer tenga otras formas de vivir, sí. De salir adelante. Sí. Voy a decir algo, porque a veces nosotros los hombres somos muy... Si no somos agresivos, somos abusadores de las mujeres. Es producto del pecado. Es por eso que las mujeres han tomado otras formas de vida. ¿Es pecado eso? No es pecado, es producto del pecado de una sociedad que se está constantemente aislando de la presencia de Dios en más y más, aún en nuestro sistema religioso. Perdón, voy por agua. Okay. Sigan platicando pues porque los escucho. Sí, eso es lo que, todo eso es a consecuencia de lo que pasó, pero para aplicándolo ya nosotros como hijos de Dios debemos empezar a recuperar todo eso que el Señor quiere para sus hijos, y es tomar otra vez todos esos valores, y el hombre tomar su responsabilidad del hogar y manejar el hogar. Ser como la cabeza de familia. Que exacto, él es la cabeza de la familia. Y ya la mujer tomar su puesto, que ahorita pues los dos tienen que trabajar en muchas familias, pero la parte espiritual debe mantenerse tal y lo más pegado a la palabra del Señor. El domingo voy a utilizar algo del divorcio, pero que ahorita estoy imaginando que decía: al hombre se le quitó solamente una costilla, no más de una, y solo una costilla es la perfecta, la que le hace falta. Bueno, hablando de eso, en el versículo 8 está sustentándose algo de lo que hemos conversado hasta hace unos momentos. Dice así, el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. O sea, por primera vez asumen una posición de alejamiento de Dios. Mas Jehová Dios llamó, ¿a quién llamó? Al hombre. El Señor sabía que estaban ahí los dos, pero ¿a quién llamó? Al hombre. Y le dijo: ¿dónde estás tú? No dijo: ¿dónde están ustedes? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y acá surge el primer sentimiento negativo en el ser humano. Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
tuve miedo, surgió el miedo en el ser humano que hasta ese momento jamás lo había experimentado, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, se dio cuenta de que él no tenía secretos para el Señor. Tal vez había gracias hermano, tal vez un cargo de conciencia, ¿no? ¿Sabías? Sí. Después de pecar, así se siente uno. Pero ahí se puede ver claramente cómo es que el Señor pone a Adán, o sea, al varón, como responsable. Llamó a él, no a Eva. Ahí ni la menciona hasta varios versículos después. Y lo sigue tuteando. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No le dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Has comido del árbol que yo te mandé no comieses. Lo sigue tuteando. Y ahí surge la debilidad del varón y de todo ser humano, o de muchos. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado de la traslación. Sí, ahora hay una cosita ahí. Al que le prohibió eso solo fue Adán. Y Dios llamó al que le había prohibido. Así es, amén. Contigo hablé, te dije que no hicieras eso. Sí. Tenía la responsabilidad de comunicarle a la persona que ya te creía. Que estaba subordinada a él. Sí, porque está bajo su tutela. Bajo su cuidado. O también hubiera podido decirle a Eva, no comeré de ese fruto. El Señor me dijo que no. Así es, él debió asumir esa posición de desautorizar a su esposa. Aunque te enoje 6 días, pero yo no te voy a hacer caso. Ajá, exacto. Porque también pudo haber dicho, a ver, Eva, ¿dónde andas? Porque el Señor vio que fue Eva la que probó el fruto. ¿Y cómo se dirigió a Adán, no a ella? Él era la cabeza de esa familia. Y eso es lo que debemos tomar nosotros. Pastor, ¿qué hubiera pasado si solamente Eva hubiera comido y no Adán? El hombre debe tomar la iniciativa de ser la cabeza del hogar. Así es. Pero de todas maneras, si tomamos lo que dice Javier, Adán tenía que ser llamado a su responsabilidad y no poderle haber cuidado o haberla dirigido adecuadamente. En la suposición. Si hubiera sido como nosotros, que se me olvidó de cortarle. Se me olvidó decirte que no había que comer eso. o pudo igual haber dicho, yo le dije, pero me diste una mujer muy terca que no me hace caso. A ver, yo le dije, o sea, tampoco. Ahora, hay una palabra en el Nuevo Testamento, en Corintios 11:3, en 2 Corintios 11:3. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Ahí hablan sobre Eva. Corintios 11:3. Corintios 11:3. ¿Segunda? Segunda Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por su aspecto, engañó. Otras Biblias no dice engañó, dice sedujo. Y la palabra sedujo tiene otra definición. Otra ya. Tiene otra raíz griega. Podría ser que Eva se enamoró primero de la culebra o le llamó la atención mucho su parecido. La culebra era un ser bípedo, era hermoso, era lo que las damas, las mujeres dicen un hombre guapo. Ese era, porque para seducir a Eva, mire, la palabra seducir a Eva habla de que ella sintió una atracción por ese ser. Le puso los cuernos a Eva. Primer momento. Miren, allí hay misterio.
Ahí hay secreto. La seducción, pues la seducción es así. Que muchos predicadores ya lo han destacado. Que yo esta noche no quiero abundar en detalles sobre eso, pero mediten sobre la palabra sedujo. Que Pablo por eso utiliza, y cuando Pablo utiliza una palabra de ese tipo, él conoce perfectamente su contenido porque Pablo conocía el idioma griego. Era un hombre muy culto, muy preparado. Aunque podría ser de que está utilizando esa palabra porque está hablando para los corintios. Entonces, Pablo era tan astuto, como usted dice, que ponía los términos conforme a sus oyentes. Y sí pudo haber sido sedujo. Como ustedes saben, algunos hombres no tienen buena presentación física, pero son buenos para hablar. Sí. Queriendo decir, tenía labia. Va. Era inteligente. Astuto. Sí. Así que la mujer en sí no fue, su pecado no, por eso yo les decía, había escuchado. 1 Timoteo 2:10. 1 Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Solo que en ese caso, hermano, hay que poner en contexto a Timoteo. Usted lo sabe. Por lo general, a las personas que se dirigía a Timoteo eran personas que también practicaban brujería, las mujeres, y llevaban esa misma enseñanza hacia la iglesia. Entonces hizo ahí una mezcla, pero no voy a entrar en esos detalles ahorita, sino decirles lo siguiente, para regresar al 22. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Fíjense, sabiendo, ¿por qué dice Dios como uno de nosotros? ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Al Señor Jesucristo? Quizás se refiere al Espíritu Santo. Jesús. Como uno de nosotros está hablando con Jesús. Bases de la Trinidad bíblica. Sí. Empieza acá. No empieza acá, pero es parte de. Sí. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Correcto. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Para que no se sienta igual que nosotros, lo vamos a sacar. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Detallitos en una lectura bíblica que son básicos, o no básicos, sino son las bases de las doctrinas de varias iglesias católicas, evangélicas o cristianas en su totalidad. Y ahí es donde cuando uno lee demasiado rápido, se olvida de los detalles. Quisiera solamente leerles lo que preparé en 10 minutos, si me permite. Ándale, Hay un versículo clave en este capítulo, que es el versículo 1. Ahora la serpiente era más sutil, fíjense, sutil que cualquier bestia del campo que el Señor había hecho. Aquí Satanás es presentado como una serpiente altamente inteligente con acceso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y logró tentar por el oído, la vista, y le creó sentido de lujuria a Eva.
para que comiera el fruto prohibido y a través de ella tentar, y a través de ella ser el instrumento de tentar a Adán. Y Adán fue tentado por el oído y por otra cosa especial, el estómago, para romper el pacto de la vida. Satanás era sutil y astuto, persuadió a Eva y luego a Adán para que comieran del fruto prohibido, cuestionando la palabra de Dios. La serpiente atacó a Eva directamente mientras estaba sola. Y luego tentó a Adán y Eva para actuar según sus propios deseos, en lugar de sobre la veracidad y obediencia de la palabra de Dios. Ese es el modo operandi común de nosotros, los humanos, hasta el día de hoy. De actuar bajo nuestros propios deseos. Encontré unas 5 lecciones para el día de hoy. En Génesis 3, Dios nos da la historia de cómo su mundo perfectamente ordenado le salió mal. El pecado vino al mundo para causar dolor y muerte. Este es un conocimiento vital para captar el mensaje de la Biblia y el Evangelio. El problema de la existencia del mal en un mundo creado por un Dios santo y amoroso es uno que ha ejercitado las mentes y los corazones de filósofos y teólogos a través de los siglos. Esta es una cosa que les voy a dejar, que la piensen, que la analicen y que no me llamen para contestarla porque no la puedo contestar. Si Dios, siendo omnipotente y santo, ¿por qué permitió tales cosas? Como de hecho podría haber aparecido el mal, si él lo sabía que iba a aparecer. Pero consideren las claras declaraciones de Romanos 5:12, Romanos 8:20 y 22. El mundo que vivimos es radicalmente diferente del mundo que Dios creó por primera vez, donde Adán habitó en la inocencia pura. Este es un mundo caído que está bajo la maldición como consecuencia de la desobediencia de un hombre. Satanás fue un ser creado y cayó de Dios al principio de la historia del mundo. Como un ser creado colocado en un mundo perfecto, Satanás fue promovido por su orgullo a querer ser igual a Dios. Y eso ustedes lo pueden ver en Isaías 14, 12 al 15. Ese deseo de ser como Dios fue un medio efectivo para que Satanás tentara a Eva y ha sido el punto de rebelión que ha marcado a Satanás, sus secuaces y aquellos bajo su influencia malvada a lo largo de la historia. Y es que recuerden de que el hombre fue creado para una adoración solamente a Dios. Y Satanás quería también que el hombre fuera también hecho para adorarlo a él. Su diseño era llevar a toda la raza humana a la rebelión en contra de Dios. Eligió emplear el cuerpo de la serpiente, que era inteligente y atractiva. La Biblia enseña claramente que como resultado de las actividades de Satanás hay una guerra espiritual continua entre Dios y Satanás. Hay varios pasajes bíblicos. Si desean, les puedo dejar el estudio bíblico más tarde. Esta información nos da una comprensión del mundo real en que vivimos y nuestra necesidad de un Salvador para librarnos de la esclavitud de Satanás y de todas las consecuencias de ese pecado. Hay un punto tercero. El método de Satanás para tentar a Eva estaba en ataque tanto a la palabra de Dios como a la bondad de Dios. Hago un resumen. Satanás es presentado como la causa de una tentación exitosa en la que Adán desobedeció a Dios. Esa caída de la santidad condujo a un pacto roto después del cual el hombre estaba condenado al dolor, al trabajo y a la muerte.
Las consecuencias del pecado eran inmediatas y universales en el mundo. Las penas que sobrevivieron a Adán y Eva debido a la maldición sobre el mundo fueron universales. Fueron universales porque se aplican al suelo, la vida vegetal, la vida animal y toda la descendencia de Adán y Eva. Lo que se había identificado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 como muy bueno, ahora se corrompió. La amistad y la inclinación del hombre a adorar a Dios se convirtieron en un destierro cuando Adán y Eva fueron expulsados de su hogar y se les impidió regresar por medio de la espada en llamas de los querubines en la puerta del Edén. El cuestionamiento de Satanás a Eva sobre las intenciones de Dios que le prohibía comer de un árbol causó una pérdida de perspectiva en la mente de Eva. O sea, le había lavado el cerebro, como habíamos dicho. Comparen la bondad de Dios al permitirles comer libremente de cada árbol, en el 2:21. Y con la respuesta que hizo Eva, del 3:2, donde ella dijo, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. La palabra libremente fue eliminada por Eva. Satanás sugirió además en el capítulo 3:5 que Dios los estaba alejando del disfrute de algo bueno. Por último, la desobediencia de Adán al comer el fruto prohibido trajo consecuencias de largo alcance sobre la humanidad que se sumerge en un mundo caído. Nos referimos a la desobediencia de Adán porque el pacto fue hecho con Adán antes de que Eva fuera creada. ¿Hay algunas consecuencias de eso? Sí. El pecado trajo una sensación de vergüenza nunca conocida anteriormente. El pecado trajo distanciamiento entre el hombre y Dios. El pecado trajo maldición de Dios sobre la serpiente con enemistad entre la misma serpiente y la mujer. El pecado trajo dolor en el parto para la mujer. El pecado puso a la mujer bajo el gobierno de su marido. Su caída en el engaño de Satanás tuvo consecuencias. El pecado trajo la maldición de Dios sobre el terreno con la asistencia a las luchas por la sobrevivencia. El pecado, por último, trajo el destierramiento de la presencia de Dios. Con esto es lo que había preparado para el día de hoy. Algunas